Listo. Hola amigos, un saludo especial. Soy Jairo Fonseca de Astrología es así de simple. Hoy con un nuevo conversatorio en este espacio y tenemos a un invitado muy especial, a Martín Ochoa. Hola Martín, ¿cómo estás? Jairo, buenas tardes para todos tus oyentes, tus compañeros de camino. Ok. Bueno, con Martín tenemos una historia interesante. Yo estaba haciendo memoria, Martín. Nosotros nos conocimos fue en el 2005, si mal no recuerdo, en la época de autoobservación neutroconsciente. eh, Sí, señor. que Con tú Jairo Villegas. con Jairo Villegas en esa época. Aunque yo ese taller lo tomé en el 2005 y creo que unos meses después me enteré que tú también te estabas formando o ya eras facilitador en la técnica. ¿No? Y la Sí, primera correcto. referencia que tengo de Martín es que tú en algún momento también trabajaste el sistema topocéntrico, ¿no? Si mal no recuerdo, ahorita estaba haciendo memoria. Sí, sí, también, sí. Y con Octavio Machado y otras personas había tocado el sistema topocéntrico cuando viví en Medellín. Y también con Nelson León, un astrólogo aquí en Bogotá también, Ok, estuvimos trabajando el tema. ok. Bueno, arranquemos como siempre arrancamos. Perfil básico tuyo, ascendente, luna, sol, mercurio. Bueno, ascendente en Piscis, Ok. Sol en Sagitario en la casa 9, ¿Cuántos Luna grados? en Virgo, el Sol está en 8 grados de Sagitario, Ok, ok. en conjunción a Marte, por eso me llamo Martín. Ah, ok, ok. Y la Luna está en Virgo en 13 grados, en conjunción a Plutón, entonces me ha tocado unas experiencias transformadoras Ok, en la casa 6, la Luna, ok, tema y salud. Saturno lo tengo en Capricornio en el grado 26 de Capricornio. Ok, chévere, ya me hice una imagen y ya vi dónde tenemos contactos ahí. Interesante. Ah, tú eres médico Eh, de formación, ¿no es cierto? no, yo no soy médico, soy Ah, ok. terapeuta de formación, Ah, astrólogo. Primero que todo es astrólogo. La astrología la inicié a los 14 años. Empecé a estudiar astrología. Encontré un maestro aquí en Bogotá, accidentalmente en una reunión que me invitaron. Entré y empecé a darme cuenta que tocaban múltiples temas, desde el arte, la política, la economía, y lo explicaban con unos cuadros que llamaban cuadros arqueométricos. mm, Yo me vine a enterar como al mes que era un grupo de astrología, pero me marcó muchísimo la forma en que ellos abordaban cualquier tema desde la astrología. Para mí fue una sorpresa enterarme que era un grupo de estudio astrológico, porque a esa edad yo tenía una convicción de la vida donde la astrología no tenía cabida. Yo era mucho más pragmático, materialista, y menos mal no me di cuenta sino después cuando ya estaba introducido en el grupo, me invitan a participar de hacer mi carta natal, que yo mismo la haga, y que empiece a corroborar con hechos. Me ponen a estudiar una serie de libros y me dicen, traiga una opinión sobre su carta y nosotros le damos otra opinión. Y me llamó la atención muy puntualmente en un estudio de los grados del zodiaco que una posición que tengo en mi carta da una molestia del ojo izquierdo. ok. Y dije, ¿cómo es posible que diga esto? Que el grado 8 de Sagitario, ¿Del sol? sí, da una molestia de visión, especialmente del ojo izquierdo. Yo tenía astigmatismo, hipermetropía del ojo izquierdo. Entonces ese fue un gancho para mí muy importante, como en el sentido de profundizar, que me pregunté cómo es posible que los antiguos conocieran esto. Ujú. Entonces me obligó a mirar hacia el cielo y la astrología desde esa época para acá se ha convertido en una forma de entender el mundo. La carta natal para mí no es un bosquejo en un papel, sino es un diálogo con el universo. Ok. Con, sí, es realmente cada ser humano, cada carta natal es una configuración única y exclusiva del universo en cada uno de nosotros. Entonces no existen cartas buenas ni malas, sino potenciales. Para mí lo más cercano en la naturaleza a una carta natal es una semilla. Una semilla tiene todo un potencial. Una semilla de café tiene millones de árboles de café, de frutos de café.
y depende de la manera como se cultive, se le dé el abono indicado, los cuidados, pues exactamente un ser humano va a enfrentar cuando nace ese potencial que trae ese ser humano se ve influido por la educación, por el entorno, por las circunstancias, y eso va a ser en ese diálogo entre las circunstancias del mundo y lo que traemos al nacer, que son los planetas en los signos, los aspectos, y los planetas en las casas son la interacción con la educación, con el mundo, nos vemos en la posibilidad de desarrollar nuestro potencial. Okay. ¿Sí? Entonces, sigue, tranquilo, sigue. Entonces, hablar de que hay algo malo realmente no es malo, sino más bien es un proceso de desarrollo donde tenemos retos, dificultades, donde tenemos momentos muy bonitos y la semilla, cuando tú la siembras, la semilla de café o de maíz va a enfrentar épocas de sequía, épocas de lluvia, épocas donde hay mucho frío. Y esos son los tránsitos y las progresiones. Sí. Bueno, cuando uno habla de Martín Ochoa en el medio astrológico, digamos, una de las grandes referencias pues es autoobservación y también método Hoover, ¿no? El sistema Hoover, Sí. digamos, de alguna forma ha sido como un gran referente en tu trabajo, en tu estudio de lo astrológico. Tú actualmente estás dedicado 100% a la consultoría y utilizas la astrología como una herramienta de trabajo. Tengo entendido que viajas mucho, de alguna forma Sí. tienes consultantes en España, en Portugal, y de alguna forma también nos hemos enterado que has participado en congresos astrológicos México, Chile, no sé, España creo que también has estado, ¿sí? O sea, de alguna forma ese sol en Casanova se manifiesta en lo filosófico y en lo mundano, por así decirlo. Cuéntanos un poquito de esa experiencia que has tenido al recorrer otras latitudes y pues más precisamente con el sistema Hoover. ¿Qué aporta el sistema referente a otros métodos que de alguna forma tú también eres conocedor de algunas otras escuelas, ¿no? Sí, durante muchos años me metí de lleno en la astrología y estando por ahí en el año 96, desde los 15 años me dediqué a estudiar astrología sagradamente, porque eso ha sido un apasionamiento. Y más o menos en el año 96-97 empiezo a ahondar en una crisis de sentido con la astrología porque me parecía que se quedaba muy corto. Y en la práctica, al tratar con los consultantes, me daba cuenta que un tránsito de Plutón, de Urano, de Neptuno, del mismo Saturno, no es hablemos y ahora qué. ¿Y qué hacemos? O sea, ya tengo la información y ¿qué hago para encarar eso que yo sé? Entonces me empecé a cuestionar y en esa búsqueda, en el año 2000 apareció el método Hoover, entre comillas, accidentalmente. Estaba trabajando en España y se me dañó el programa que tenía en ese momento, un Kepler viejito que todos teníamos, con el que trabajábamos y nos defendíamos. Se me dañó y le pregunto a un compañero y me dice, mire, están por ahí los Hoover, averigüe con ellos. Y detrás de eso, buscando un programa de astrología, encontré el método Hoover que me parece que es una visión muy holística, muy integrativa del ser humano. Esto no quiere decir que los otros métodos no sean válidos. Cada método tiene una visión de fondo. Si vamos a hablar de la astrología horaria, hay una visión que es poder establecer el momento adecuado para hacer una actividad o un evento. Entonces tiene una visión, una filosofía y desarrolla unas herramientas específicas para cumplir con esa visión. En el método Hoover, la idea que tenemos es ver al ser humano como una totalidad global, desde la parte llamada trascendente o espiritual hasta la parte más mundana, está toda integrada en la carta natal. Entonces, por ejemplo, las casas son el mundo externo donde tenemos que actuar necesariamente. Y las casas son muy importantes porque ahí es donde puedo manifestar toda mi interioridad a través de acciones y circunstancias. Y las casas también tienen que ver con el condicionamiento sociocultural y educacional que recibimos al nacer. Los signos son otro nivel de la carta. Nosotros hablamos de 5 niveles básicos en la carta. Empecé por el nivel más externo, que es las casas, el nivel
hacia adentro vienen siendo los signos, que son 12 grandes arquetipos de la conciencia colectiva. Son 12, es la historia del campo astral emocional resumido en 12 grandes patrones de energía, de los cuales, digamos, traemos una herencia. Y los planetas son otro nivel, que son capacidades reales. Estamos usando aquí a Mercurio, a Júpiter, porque podemos percibir, ver Marte, la acción, son capacidades reales. Y además en la astrología lo único tangible para la ciencia actual son los planetas. El resto, lo que son signos, aspectos, casas, son parte de un sistema más intangible o imaginario que nosotros usamos. Y luego tenemos que los planetas, cuando nacen una persona, producen un mandala en el cielo, unas figuras. Al unir los aspectos de los distintos planetas arman un patrón, una impronta, que ese es un nivel muy profundo, como una especie de esqueleto psíquico, muy profundo en el ser humano, que habla de una serie de motivaciones que están muy escondidas en nosotros. Y el nivel más profundo es el centro de la carta, que es nuestro ser eterno, nuestro ser real, el gran espíritu o Dios que mora en nosotros. Y por eso vemos una integridad. Cuando uno de esos niveles, por ejemplo un tránsito de un planeta, entra en una casa, sobre todo un tránsito de Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, pues se afectan todos los niveles, no solamente se afecta el tránsito de Urano en la casa 5, el tránsito de Urano en la casa 5 repercutiendo en un signo, porque él está tocando un signo y a la vez está tocando un planeta que está en un signo, y a la vez moviliza una serie de circuitos que son los aspectos que van y rebotan esa información en otra parte de la carta de la vida de la persona. Entonces el ser humano, así como estamos constituidos físicamente, psicológicamente, espiritualmente, mentalmente, y somos una unidad, en la carta también lo vemos como una unidad. Ok, ok. ¿Y tu trabajo actualmente consiste en la consultoría personal usando la astrología como herramienta de diagnóstico y me imagino que otras herramientas para ayudar a ese cambio o a esa toma de conciencia? Sí, parte de mi inquietud era cómo poder ayudar a una persona si viene a la tercera consulta con el mismo tema. Y estamos viendo que el tránsito de Neptuno, de Urano, de Plutón se va a demorar varios años haciéndole ahí un barrido y que no se trata y la expectativa de la persona es dígame cuándo pasa esto y dígame cuándo se va a acabar y es entendible la angustia que trae. Entonces eso me llevó necesariamente a decir necesito adquirir algunas habilidades de acompañamiento para poder ayudar a que esta persona, en el método Huber hablamos de integrar, necesita integrar esa parte de su conciencia en sí mismo y en la relación con el mundo, el suceso afuera concreto, en el área de la vida específica, el trabajo, la salud, la economía o la pareja. Ahí hay que resolver una situación puntual y necesita integrarla adentro. Que a veces la persona dice, yo sé lo que tengo que hacer, pero no me siento capaz. Entonces, la idea es poder ayudarle a que la persona tenga una integridad sobre sí mismo para poder dar el paso. Entonces, eso me lleva a la autoobservación del otro consciente, que la utilizo con los consultantes en los momentos que se requieran y siempre y cuando ellos estén de acuerdo, para poder, digamos, asumir la posibilidad de desarrollar lo que somos. Ok. Ben, ya entrando un poquito del tema técnico, Sistema Huber trabaja son casas Koch, ¿no? Correcto. No Sí. Plácidos. ¿Por Sí. qué? Básicamente, por ese ejercicio que siendo Plácidos, digamos como el 90% bueno, un gran porcentaje de los astrólogos utilizan el sistema Plácidos para sus ejercicios de interpretación. Bueno, porque en alguna medida, al igual que el sistema topocéntrico, el sistema de Koch permite ver a la persona más real en el escenario. En el escenario de las casas habla del ser humano llamado real, porque todos son realidades, pero más real, tangible. Es por eso. Además, por varias razones técnicas. Una de ellas, Bruno Huber desarrolla algo que se llaman las zonas de las casas. Las casas no son partes planas. Te cuento una anécdota así cortica. En alguna ocasión un médico amigo me contacta
él conoce astrología, es un médico alternativo y me dice, mi hermana es Leo, ascendente en Leo, pero yo no le veo el sol en Leo por ningún lado, en casa uno. Y es que no llega ni a gatico, no sé qué pasa. A mí me inquietó mucho, en esa época no conocía el método Huber, pero me impactaba mucho que en realidad la energía de Leo no se le veía un sol en casa uno en Leo, ascendente Leo. Cuando encuentro el método Huber empiezo a entender, Bruno Huber aplica la proporción áurea, que es una medida sagrada que se ha utilizado en todas las ciencias, en la antigüedad, en la música, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura. Y él se preguntó por qué no se había aplicado en la astrología o si se había aplicado y se había perdido. En Okay. esa búsqueda, él encuentra, por ejemplo, que las casas tú le aplicas la proporción áurea y nos produce unas curvas y unas zonas. Resulta que en el punto del espacio de la proporción áurea donde se produce la casa, que es más o menos el 0.60 del tamaño de la casa, se produce un hueco, por decirlo así, y un planeta ubicado ahí, el entorno no lo reconoce, no lo estimula, y la persona siente que no lo puede utilizar de manera efectiva ante el mundo, que era el caso de la amiga de nuestro médico, la hermana de nuestro médico. El sol quedó en el punto de reposo de la casa uno. Eso habla de un padre que la rechazó, le decía que cuando había nacido le había traído la mala suerte, o sea, un golpeteo permanente que mina su imagen y su capacidad de irradiación hacia el mundo. Entonces, el método de las casas de Koch permite hacer una medición muy precisa de esas zonas. Cuando aplicamos los otros métodos, esas zonas se nos descuadran y no quiere decir que Plácidos o los otros métodos no sirvan, sino lo que te decía al comienzo. Las herramientas que desarrolla un método astrológico obedecen a una visión filosófica que necesita ser demostrada a través de unas técnicas específicas. Okay. Oye, muy interesante eso. Y casualmente una amiga en común me estaba mencionando el punto de reposo y proporción áurea. Ahorita que caigo en cuenta, Sí, Cecilia. Cecilia estaba investigando el tema del punto de reposo. Como hay punto de reposo, hay un punto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaría? ¿De un punto de sí, esplendor o...? son las cúspides de las casas y las zonas de estrés que son espacios antes de la cúspide de una casa. Ok, Te pongo unos ejemplos de eso. Esos planetas son sobreestimulados por el entorno de una manera bastante vehemente y la persona se empodera, pero generalmente termina siendo manejado, aunque tenga mucho éxito o mucho escándalo también, tiene mucho impacto de manera inmediata. Entonces, los planetas en zonas de estrés que están un poco antes de la cúspide de una casa, tenemos un caso te voy a dar unos casos muy visibles. ok, El señor Donald Trump tiene a Marte un poquito antes del ascendente. ok. En casa Y 12, o esas, sea, sí, el en casa, ascendente de Marte está unos 2 grados antes de entrar a la casa 1. ok, Y ese es el Marte. Esos planetas manejan una inseguridad muy alta y tienen la sensación de que tienen que hacer siempre cosas de más para poder sentir confirmadas la carta y la energía del planeta que este caso representa. Marte, pues es la afirmación. Tenemos el caso de que Marte es la sexualidad y todos los escándalos sexuales que se saben de él. No le basta con ser el presidente de Estados Unidos, sino realmente el presidente que todo el mundo tiene que recordar, así sea por los exabruptos, pero eso habla de una inseguridad muy alta y cuando esos planetas no son trabajados de una manera, porque están asociados a compensaciones, generan unos problemas muy grandes para la persona y para el entorno. claro, Está también Armstrong, el ciclista norteamericano, que se ganó 7 veces el Tour de Francia y se descubrió que era un dopaje. Él tiene Sol-Plutón en conjunción, entrando de la casa 10, unos grados un poquito antes de la casa 11, y esos planetas, él narra que su padre lo abandonó. Ese es el aspecto Sol-Plutón, la muerte del padre, y luego su padrastro era alguien que lo golpeaba, lo encerraba en un closet, y él desarrolló una habilidad como deportista que luego se convierte en algo súper mega especializado, pero para sostener esa imagen de importancia, en el caso de él, tiene que doparse hasta que finalmente eso colapsa. Este es un tema muy interesante porque está presente en la astrología médica
es un tema nuevo porque está presente en varias patologías, no solo psicológicas, sino a nivel físico. Los planetas que ya están por dentro de la cúspide de la casa funcionan de una manera muy asertiva y moderada, no con ese exceso de energía. Por dentro es cuando dices adelante de la cúspide, unos 2 grados adelante. Okay. Sí, ya por dentro, a partir de la línea de la cúspide, por dentro ya tiene otra temática. La imagen que pone Bruno Huber es, imagínate subiendo Monserrate, una montaña, la zona de estrés es, me faltan 50 metros, pero yo debería estar en la siguiente cima de la montaña, entonces hago exceso de esfuerzos y tengo la sensación, eso es muy clave poderlo observar, la persona siempre dice, tengo la sensación de no haber hecho lo suficiente, o aunque hago, para los demás no es suficiente, y tengo que hiperactuar. Mientras que los planetas que están ya dentro de la cúspide de la casa, es como cuando la montaña empieza a descender, la energía fluye con mucha facilidad. El planeta que llega al punto de reposo llega allá abajo al piso y tiene que empezar a ascender. Ok, interesante, interesante. Sí. Oye, ¿y si el planeta en punto de reposo tiene aspectos, es un potencial que no se desarrolla de forma consciente? A ver, hay varias cosas. Te pongo el ejemplo de una alumna que tenemos, es una niña, hija de una colombiana y una holandesa, nacida en Holanda, tiene a Mercurio en Virgo. Okay. Entonces uno dice, Mercurio en Virgo. Sí, potencial. Claro, y en punto de reposo, cuando ella se expone en público, y nos pasó en una de las clases, empezó a tartamudear y la voz se le entrecortó. Luego le preguntamos ya en privado qué pasaba, y hay formas por el método Huber de coger y mirar cuando ese planeta tuvo tránsitos de esos lentos, complejos, o cuando el punto de la edad pasó por ahí. Ella narra en una de esas épocas que siendo una niña en Holanda, hacer una presentación ante los compañeros del colegio y se le cayó el vestido y todos empezaron a burlar. Ella iba a cantar y todo el colegio se burló y ella empezó a llorar, y desde ese momento toda intervención en público es difícil para ella. Sin embargo, es una persona que maneja 5 idiomas, Mercurio en Virgo, pero habla chino, mandarín, y es una persona muy hábil. A sus 18 años maneja 5 idiomas. Ese es Mercurio en Virgo, pero la capacidad de exteriorizarlos hacia el mundo, los planetas en el punto de reposo, realmente viven un apaleamiento por parte del entorno o un desconocimiento. Entonces la persona tiene miedo de sacarlo por ser o no escuchado o ser vulnerado. Sin embargo, en el tiempo, como no son planetas que se pueden mostrar de manera eficiente, con un efecto inmediato, estos planetas se convierten en unas capacidades extraordinarias para la persona que las trabaja, porque le da muchos recursos internos y se terminan convirtiendo, ya cuando la persona lo trasciende, lo madura, en una capacidad inalterable que dice, yo, en el caso de Mercurio, yo hablo, renuncio al reconocimiento externo, yo sé lo que hablo porque está bien solo para mí. No me interesa que los demás me lo aprueben o me lo escuchen. Para mí es así. Se convierte en una capacidad muy autónoma. Digamos, acá hay un elemento o un común denominador que percibo, y es que lo importante es la toma de conciencia. O sea, de alguna forma conocer esa situación, como tú lo has explicado súper claro, y con el ejercicio de toma de conciencia, pues uno puede potenciar estos elementos, que a la larga es como todo el ejercicio que uno hace con la astrología, con las diferentes técnicas y modelos, ¿no? Que si tú vas por la vida sin conocimiento, sin información, pues la inercia de la vida te está ahí recordando. Cuando tú haces toma de conciencia, donde la astrología puede ser una herramienta rápida para hacer toma de conciencia, puedes de alguna forma optimizar esos procesos, o sacar lo mejor, ¿no? Sí, la astrología nos aporta información muy valiosa, muy valiosa. La carta natal, a través de la carta natal nosotros podemos hacer un diagnóstico, pero igual que en el caso del médico. El médico me hace el diagnóstico, pero yo necesito tomarme los remedios para trabajar o revertir lo que hay ahí o manejarlo. Exactamente, con la carta natal tenemos la posibilidad de tener un diagnóstico bastante bueno sobre nuestra personalidad, sobre el momento que vivimos, y nosotros es responsabilidad nuestra o del consultante asumir que se toma los remedios, hace su proceso para poder
desarrollar lo que en un momento dado se está planteando en su vida. Perfecto. Bueno, Martín, pues la verdad, gratamente sorprendido por la información que me has compartido, que nos has compartido. Nos diste una mini lección de sistema Hoover clarísimo. Ahorita mismo voy a mirar Cuando quieras, miramos, te puedo pasar mi, información y la mi- información está disponible en un sitio web gratuito donde se puede bajar toda la información del método Hoover. y creo que el software tiene una opción gratuita, ¿no? Hay un software gratuito de sistema Hoover que se puede usar. Sí, Perfecto. Bueno, Martín, pues te agradezco mucho el que nos hayas compartido esta información. Seguiremos en contacto. con Viene mucho ahorita gusto. un evento importante, el cual más adelante les vamos a mencionar al respecto. Y no, pues esta es tu casa y como pues te has dado cuenta, estamos retomando aquí en Astrología es así de simple este tema de los conversatorios, las dinámicas. Vamos a empezar a manejar varios escenarios en diferentes alcances y contextos. Y muy seguramente contigo haremos algo. Con Giovanni también estuvimos por aquí hace unos días. Tengo entendido que tú con él van a liderar un evento en próximos días que ya les vamos a hablar en otro espacio. Entonces, de alguna forma, en el caso personal mío, ese tránsito de Plutón que estás, ahorita que mencionaste, está haciendo unas cosas bastante interesantes. Y lo que te digo por experiencia personal es con toma de conciencia estoy asumiendo esa oportunidad que la vida me está dando en este momento. Y es muy claro que en lo astrológico tiene un gran referente. Entonces, Martín, un abrazo y seguimos en contacto. Te Igualmente, invito, como siempre hago, a que nos hagas una última reflexión de lo que quieras, una invitación a quien nos escucha. La mayoría de personas que nos escuchan son personas que tienen alguna afinidad, algún gusto, alguna curiosidad por lo astrológico. Obviamente tenemos diferentes perfiles, diferentes aproximaciones, diferentes gustos, que eso la misma astrología lo explica, ¿no? Y contigo el otro día estábamos hablando de eso, de la necesidad de pronto de buscar espacios en los cuales estos diferentes enfoques y aproximaciones de lo astrológico, sin entrar en contradicción unos con otros, en vez de mostrar diferencias muy dogmáticas, por así decirlo, se encuentren puntos en común, ¿no? sí. Entonces, pues, este espacio está buscando ese ejercicio. Entonces, regálanos una última reflexión y un abrazo. Gracias. Un abrazo. Mira, pienso que algo que nos puede ser útil es que la carta natal la veamos como un potencial que trae nuestra alma y que quiere exteriorizar. Eso significa que asumamos que la mejor carta natal que existe es la mía y que los retos que ahí nos esperan simplemente fueron diseñados por nuestra alma precisamente para sacar como tú dices, el tránsito de Plutón no es un tránsito malo, sino te está llevando a ir al fondo, adentro, a eliminar lo que no se necesita y a sacar el poder interno que solamente tú tienes y no lo tiene otra persona. Entonces, que tengamos la libertad de sentir que la astrología nos da tres elementos: autoconciencia, creatividad y libertad. Ah, ok. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Chao. que estés muy bien.